Hermanos, ¿qué ustedes dirían si un domingo los pastores venimos aquí y le decimos, hermanos, queremos ustedes oren por los pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo porque estamos ahora en un concurso de popularidad? Se van a examinar los sermones que son bajados de nuestra página y los sermones de Sermón Audio, y de acuerdo al pastor que tenga más sermones descargados, se le dará una placa que vamos a colocar aquí en nuestra iglesia y un viaje a Tierra Santa completamente gratis, todos los gastos pagados. Yo espero que ustedes reaccionen sumamente extrañados de que los pastores de Iglesia Bíblica estemos ahora en un concurso de popularidad. Pero ¿saben qué, hermanos? Aunque eso suena tan extravagante, tan extraño, lo cierto es que nosotros podemos, sin darnos cuenta, tener ese espíritu en nuestros corazones. John MacArthur dice algo interesante con respecto a esto. Un juego popular al que suelen jugar los cristianos es al de evaluar a los pastores. Se usan toda clase de criterios para determinar quién es el más exitoso, el más influyente, el más dotado, el más eficaz. Algunas revistas hacen estudios periódicos y publican informes amplios calificando cuidadosamente a los pastores por la membresía de la iglesia, asistencia a los cultos de adoración, tamaño del equipo ministerial, títulos académicos y honorarios, libros y artículos escritos, número de mensajes pronunciados en conferencias y convenciones, etcétera. A pesar de lo popular que sea esta práctica, es muy ofensiva para Dios, dice MacArthur. Uno de los problemas que suele ocurrir en una iglesia cuando decide jugar este tipo de juego, como le llama el pastor MacArthur, es que fácilmente terminamos sobreexaltando a algunos líderes y menospreciando a otros. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en la iglesia de Corinto, como hemos visto ya en los mensajes anteriores. Vayan conmigo a Corintios capítulo 4, que es el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Pero escuchen lo que dice Pablo en el versículo 6, hablando de este tema. Dice, pero esto, hermanos, lo que él ha venido diciendo acerca de este asunto de evaluar a los pastores, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Os envanezcáis. Los creyentes en Corinto se habían dividido en diversas facciones, en diversos grupos en la iglesia. Como hemos visto ya, algunos decían, yo soy de Pablo, y otro decía, no, yo soy de Apolos, y otro, yo soy de Pedro. Y entonces había un cuarto grupo que lo más seguro pensaban que eran los más espirituales, porque estos parecen que decían, y nosotros no seguimos a ningún hombre, sino que solamente seguimos a Jesucristo. Estos cristianos necesitaban adquirir urgentemente una comprensión más adecuada del ministerio, o de lo contrario, ellos seguirían idolatrando a algunos líderes en la iglesia y al mismo tiempo despreciando a otros. Y lo peor de todo, mis amados hermanos, es que la tabla de evaluación que esta iglesia estaba usando para evaluar a los pastores era una tabla de evaluación completamente mundana, de acuerdo a la sabiduría del mundo, no a la sabiduría de Dios. En el capítulo 4, el apóstol Pablo aborda este problema, proveyéndonos algunas enseñanzas fundamentales que nos ayudarán a evaluar el liderazgo de la iglesia conforme a la perspectiva de Dios, no conforme a la perspectiva del mundo. Y estaba pensando que esta es una de las ventajas que tiene la predicación expositiva cuando uno toma un libro de la Biblia y va capítulo por capítulo. Y es que hay algunas cosas que difícilmente un pastor escogería para predicar, a menos que no sea en un contexto como este, en una serie expositiva
de sermones. Pablo nos da 3 enseñanzas fundamentales en este pasaje, a través de las cuales nosotros podemos hacer una evaluación adecuada, una evaluación correcta desde la perspectiva de Dios, de lo que debe ser un ministerio cristiano. Y la primera enseñanza es que el verdadero liderazgo cristiano se reconoce por ser un portavoz del mensaje de la cruz. El verdadero liderazgo cristiano se reconoce por ser un portavoz del mensaje de la cruz. Primera los Corintios 4, 1 al 7. Dice Pablo: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otro. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo primero que hace Pablo aquí en este pasaje es hacerle ver a los corintios que los ministros del Evangelio no somos parte de una élite súper espiritual que se encuentra por encima del resto de los demás mortales. No, nosotros somos simple y llanamente siervos del Dios Altísimo. Esto es lo que somos, amados hermanos. Somos siervos y hemos sido llamados, hemos sido equipados por Dios para llevar a cabo una tarea muy específica. Nosotros debemos administrar los misterios de Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, nosotros hemos dicho muchas veces desde este púlpito que la palabra misterio, cuando se usa en el Nuevo Testamento, no se usa para referirse a algo misterioso en el sentido en que nosotros solemos usar la palabra. La palabra misterio se usa en el Nuevo Testamento para referirse a ese conjunto de verdades que nosotros de ninguna manera podríamos descubrir por nosotros mismos. Son verdades que solo podemos conocer por revelación de Dios. Y en el contexto de 1 Corintios, nosotros sabemos que Pablo se está refiriendo al Evangelio. Él ha venido hablando del Evangelio de la cruz. De hecho, noten en el capítulo 2 que estudiamos la semana pasada, dice en el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios preparó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora escuchen, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué es entonces lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo que el Evangelio, ese plan que Dios diseñó para salvar a los pecadores a través de la encarnación, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese plan de salvación, ningún hombre lo habría podido descubrir por sí mismo. No importa qué tan inteligente sea, no importa qué tan agudo mentalmente y educada esta persona pueda llegar a ser, nadie puede descubrir el Evangelio. Dios tiene que revelarlo. Y es ese mensaje del Evangelio el que Dios nos ha encargado a los pastores, a los ministros, a sus siervos, que nosotros proclamemos. Noten el capítulo 2, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice Pablo, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría.
Ustedes recordarán cómo los griegos eran tan amantes de la buena oratoria, tan amantes de la filosofía. Les encantaba escuchar un buen proceso de argumentación, y Pablo dice: yo no fui a vosotros queriendo impresionarlos con mi oratoria, queriendo impresionarlos con mi elocuencia, porque yo sé que ni mi oratoria ni mi elocuencia puede salvar a ningún pecador. Dice Pablo en el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo predicaba el evangelio de Jesucristo. Eso no quiere decir que todos los sermones de Pablo eran evangelísticos en el sentido de que siempre tenían el propósito de presentar el evangelio a los incrédulos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que no importa el tema que él estuviera exponiendo, el tema que él estuviera predicando, él siempre lo hacía a la luz de eso que pasó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Cristo y este crucificado. Si estamos hablando a los matrimonios y estamos hablando a los esposos y queremos alentar a los esposos a amar a sus esposas como deben amarlas, ¿qué debemos hacer? Traer el evangelio. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él es el modelo. Él es el modelo. Cristo y este crucificado. Así que como servidores de Cristo, esto es lo que nuestro dueño nos ha mandado a hacer. Se nos ha confiado como mayordomos en esta casa, en esta familia, se nos ha confiado el evangelio. Y por lo tanto, ese mensaje del evangelio debe permanecer en el centro de nuestra predicación, en el centro de nuestro ministerio y aún en el centro de nuestras vidas, como veremos en un momento. Ahora, hermanos míos, si eso es lo que somos, siervos del Dios Altísimo, mayordomos a quienes se les ha confiado el tesoro del evangelio, ¿cuál es el criterio que usa Dios para evaluar a sus siervos? ¿Cómo nosotros sabemos si un pastor está haciendo lo que el Señor le ha mandado hacer? Pablo responde esta pregunta en el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado simpático. No. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado popular. No. Se requiere de los administradores que tengan una personalidad arrolladora, carismática. No. Se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Fieles. Fieles a la encomienda que han recibido de Dios como administradores de su revelación. Miren, hermanos, ustedes no pueden imaginarse la presión que tienen todo el tiempo los predicadores para que dejen de predicar la palabra de Dios y se dediquen a predicar otra cosa. Y no es que prediquen el Corán. No, puede ser predicando la Biblia, pero no están predicando la Biblia. ¿Y cómo así? Bueno, yo puedo traer aquí un mensaje de autosuperación. El otro día estaba escuchando a una persona muy reconocida en los medios evangélicos y por eso voy a ahorrarme el nombre, pero él estaba hablando en la iglesia donde él predica acerca del gran valor que tiene la autoestima en el cristiano y cómo nosotros debemos hacer todo lo posible por elevar la autoestima de la gente a través de nuestra predicación. Y él citaba versículos bíblicos aquí y allá para probar su punto, un punto que no es bíblico. Hermanos, nosotros tenemos que predicar la Biblia. Nosotros tenemos que tomar el pasaje que está en las Escrituras y revelarlos delante de ustedes, que ustedes puedan salir de este lugar diciendo: yo entendí lo que Dios me quiso decir a mí a través de la predicación de su palabra. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Vamos a 2 Timoteo, rápidamente. 2 Timoteo, capítulo 1. Escuchen cómo Pablo le habla a su hijo Timoteo en la última carta que Pablo escribió. Pablo sabía que estaba a punto de partir.
Y él estaba diciendo a Timoteo algunas de las cosas más importantes que él debía decirle a su hijo en la fe antes de su partida. Dice en el capítulo 1, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma de las sanas palabras. Capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Al final del capítulo 3, dice en el versículo 14, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Y ahí está en ese pasaje que Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Hermanos, la palabra de Dios es útil para todas esas cosas. ¿Qué debía hacer Timoteo? Capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. A las personas hoy no les gusta eso. No, yo voy a la iglesia después de una semana de trabajo a sentirme bien. Dice Pablo, Timoteo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es otra mala palabra en el día de hoy. No, yo quiero más amor, menos doctrina. No, yo quiero más amor y más doctrina. No es menos amor tampoco. ¿Qué sigue diciendo Pablo? ¿Sabes, Timoteo, por qué te digo todo esto? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otra palabra, Pablo está diciendo, Timoteo, ¿sabes por qué te estoy urgiendo a que prediques la palabra? Porque va a llegar un momento en que la gente en las iglesias lo que van a querer es que les rasquen por donde le pica. Ay, yo me siento tan bien. Mira, mi pastor es tan chistoso. Yo me muero de la risa. Para mí, ir a la iglesia, como me dijo una señora una vez, ir a la iglesia es como ir a un spa. Bueno, la iglesia debería ser como un spa, pero en otro sentido. En otro sentido. Ahora, noten algo importante en este pasaje. Pablo dice que los administradores deben ser hallados fieles. La pregunta es, ¿ante quién son responsables los pastores de ser hallados fieles? En otras palabras, ¿cuál es la opinión que realmente importa con respecto a sus ministerios? Yo no sé, me imagino que la mayoría de ustedes han oído esta adivinanza. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¿La han oído, verdad? Bueno, blanco. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? La respuesta está en la pregunta. Bueno, es algo similar lo que yo estoy preguntando aquí. Yo estoy preguntando, ¿ante quién son responsables los siervos de Cristo? Ante Cristo. Los siervos de Cristo son responsables ante Cristo. ¿Qué quiere decir esto tan profundo que yo acabo de decir? Bueno, esto quiere decir, hermanos, que a final de cuentas importa muy poco la evaluación que las personas hagan de nuestros ministerios. Si el Señor nos tiene por fieles, porque nos hemos mantenido fieles, apegados a la encomienda que Él nos dio de administrar sus misterios, de predicar su palabra, de enseñar todo el consejo de Dios, es esa evaluación de Cristo la que prevalecerá y la que importará a final de cuentas. No importa que el mundo entero nos dé la espalda. Ahora, esto también funciona al revés. Esto funciona al revés. También importa muy poco que nosotros ganemos un concurso de popularidad dentro y fuera de la iglesia. Si Cristo no nos tiene por fieles, mis amados hermanos, toda esa admiración del mundo tampoco sirve para nada.
La única opinión que importa es la opinión de Cristo. Es por eso que Pablo sigue diciendo en 1 Corintios 4, en el versículo 3, dice él: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ahora escuchen, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. En otras palabras, ni siquiera importa mucho la evaluación que yo haga de mí mismo. Hermanos pastores que están aquí, líderes en todo el sentido de la palabra, nosotros debemos trabajar para el Señor con nuestros ojos puestos en aquel día, cuando estemos en la presencia del Señor y escuchemos de su boca: bien, buen siervo y fiel. Eso es lo único que importa. Si el Señor en aquel día no nos dice: bien, buen siervo y fiel, todo lo que nosotros hicimos con nuestros ministerios se quemará como heno, paja y hojarasca. Ahora, hermanos, no me malentiendan, por favor. Eso no quiere decir que los siervos del Señor no tengamos la obligación de examinarnos a nosotros mismos. El mismo Pablo dice que nosotros debemos examinarnos, aún los cristianos, según a los Corintios capítulo 13, versículo 5, aún para saber si estamos en la fe. El problema aquí no es el autoexamen. Lo que Pablo está diciendo es que el resultado de la evaluación que nosotros hacemos de nosotros mismos no es un resultado absoluto, porque nuestro corazón puede engañarnos. O sea, la única evaluación que es objetiva es la que hace Cristo. Por eso dice en el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, Pablo está diciendo, yo me miro a mí mismo y yo no me veo sirviendo al Señor por motivaciones indignas, ni me veo a mí mismo ocultando pecados. Mi pecado yo lo confieso al Señor, pero aunque yo no tengo de nada una mala conciencia, no por eso soy justificado. El que me juzgue es el Señor. Hermanos, aún la evaluación que nosotros hacemos de nosotros mismos no siempre es objetiva. Pero por otra parte, debo decir que esto tampoco significa que los pastores no deben tratar de ganarse la confianza, el respeto de la congregación, o que nosotros debamos hacer oídos sordos de las opiniones que la iglesia pueda tener de nuestros ministerios. No, hermanos, nosotros debemos estar dispuestos a escuchar. No somos perfectos, los pastores nos equivocamos y a veces ustedes ven cosas que nosotros no estamos viendo. Pero escuchen esto que dice Donald Carson: aún así, la lealtad auténtica de un líder no debe ser nunca a la iglesia o a un líder específico o a la tradición. Debe ser solo al Señor y a los misterios de Dios que Él nos ha confiado. Y ahora escuchen. Y si eso en algún momento implica un choque de voluntades entre ese líder y la iglesia, que así sea. Debe prevalecer la locura del Cristo crucificado, aun cuando la iglesia siga alguna bifurcación del camino. Es decir, si la iglesia decide irse a caminar por otra ruta, una ruta que la lleve lejos de la centralidad del evangelio. O sea, en otras palabras, hermanos, lo que Pablo está diciendo es: pastores, nosotros tenemos que permanecer firmes a la encomienda que el Señor nos ha dado, aunque el mundo entero nos dé la espalda. Porque nuestra fidelidad es a Cristo. Ahora bien, a la luz de lo que Pablo ha dicho hasta aquí acerca de los líderes cristianos, ahora Pablo se dirige a los creyentes en Corinto directamente, para que dejen a un lado de una vez por todas esa actitud pecaminosa de estar exaltando a algunos pastores por encima de los demás y rebajando al mismo tiempo la autoridad de otros. Y Pablo les dice en el versículo 5, así que, hermanos, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón.
Este texto ha sido muy mal interpretado, como si Pablo estuviera diciendo que los cristianos no debemos pasar juicio sobre las doctrinas o sobre las prácticas ministeriales de ciertas personas o de la iglesia. No juzguéis para que no seáis juzgados. No, mis hermanos, eso es totalmente contrario a la enseñanza general de las Escrituras y aún al contexto mismo de esta carta, porque como veremos el domingo que viene, en 1 Corintios capítulo 5, Pablo reprende a esta iglesia porque ellos no juzgaron la actitud de un miembro de su iglesia que estaba andando en inmoralidad. Y Pablo dice, ¿ustedes debieron juzgar eso? Yo creo que el Señor Jesucristo nos da la pauta claramente cuando Él dice, no juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. No debemos juzgar según las apariencias. Ahora, Pablo quiere recordar a estos corintios y a todos nosotros dos realidades que deben moderar el juicio que hacemos de las personas en general y de los pastores en particular. La primera es, mis amados hermanos, que nosotros no conocemos cuál es el final de la historia. De la historia de cada persona y aún de cada pastor. Y por lo tanto, no debemos pasar juicio antes de tiempo. Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Como bien ha dicho alguien, algunos que empiezan bien acaban mal. Y otros que empiezan lentamente y vacilantes acaban con un triunfo total. Entonces, hermanos, nosotros todavía no sabemos cuál va a ser el final de cada persona, pero no solo eso. Pablo también nos recuerda que nadie aquí tiene la capacidad de evaluar las motivaciones del corazón. Y por lo tanto, nuestro juicio siempre será sumamente limitado. Mis hermanos, es el Señor en su segunda venida el que aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Amados hermanos, no juguemos a ser Dios. Yo sé por qué fue que el hermano no me saludó. Él tiene un problema conmigo. Él se cree superior. Y él entra a la iglesia como un príncipe. De verdad, hermanos, tú sabes por qué ese hermano o esa hermana no te saludó. Tú eres adivino. Lo único que tú sabes es que no te saludó. El por qué solo lo sabe Dios. ¿Y saben cuántos problemas ocurren en la iglesia porque las personas están tratando de interpretar el movimiento del corazón? Mis hermanos, tengamos mucho cuidado por la forma como evaluamos a los demás, como si nosotros tuviéramos la capacidad que tiene Dios de conocer el corazón de los hombres, y más aún asumiendo en ocasiones un juicio más severo que el de Dios. Mis hermanos, ¿ustedes se dieron cuenta cómo termina Pablo el versículo 5? Pablo viene hablando de que todos pasaremos algún día por el escrutinio de Dios. Cualquiera esperaría que el texto terminara diciendo, cuando el Señor aclare lo oculto de las tinieblas y las intenciones de los corazones, cada cual recibirá la reprensión que le corresponde. Pero eso no es lo que el texto dice. Pablo dice aquí que cuando el Señor vuelva y aclare lo oculto de las tinieblas y manifieste las intenciones de los corazones, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hay personas en la iglesia que son incapaces de alabar a otros. Dios lo hará en aquel día. Me encantó este comentario de Carson. Dice él, ¡qué maravilla! El Rey del universo, el soberano que ha soportado nuestra constante rebelión y nos ha buscado al precio de la muerte de su Hijo, remata nuestra redención alabándonos. ¡Wow! ¡Qué Dios tenemos nosotros! Yo le he dicho otras veces que nosotros los padres, a veces cuando llegan nuestros hijos con un dibujito que hicieron, que un rayito, una bolita y dos rayitas, y ¿quién qué es eso? Eso eres tú, papi. Y nosotros lo ponemos en la nevera.
obra de arte de nuestro niño de 4 años. Miren, hermanos, el mejor esfuerzo que nosotros hacemos para Dios es un disparate delante de Él, en comparación con lo que Él puede hacer. Pero ¿saben lo que pasará cuando nosotros lleguemos al cielo? Que en la nevera de la cocina de Dios vamos a encontrar muchos de nuestros dibujos pegados en la puerta. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Querido hermano, querida hermana, ¿alguna vez tú te has puesto a pensar en el hecho de que esa persona a la que tú vives criticando puede ser que en el día del juicio sea alabada por Dios? Piensa eso. Piensa eso. Eso no quiere decir que los líderes cristianos estén por encima de toda reprensión. Recuerden que Pablo tuvo que reprender a Pedro y a Bernabé en Antioquía, dice en Gálatas capítulo 2, versículo 14, porque se estaban comportando como hipócritas delante de la iglesia. No, los cristianos debemos tener discernimiento al evaluar las doctrinas, al evaluar las prácticas ministeriales de un pastor o de alguna iglesia, y algunas de esas doctrinas, algunas de esas prácticas tendrán que ser expuestas como un error a la luz de lo que entendemos que la palabra de Dios enseña. Pero no es de eso que Pablo está hablando aquí. Lo que Pablo está condenando, como dice Carson, es ese tipo de juicio que descalifica a un líder cristiano simplemente porque no encaja en mi esquema o porque parece competir con mi gurú favorito. Es de eso que Pablo está hablando aquí. Mis hermanos, cuando nos comportamos de ese modo, estamos yendo más allá de lo que la palabra de Dios nos permite llegar. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pero no solamente eso, piensen, mis hermanos, que nos estamos olvidando que si alguna bendición hemos recibido de parte de algún siervo del Señor, o si algunos hermanos en la iglesia han recibido alguna bendición por medio tuyo, al final de cuentas, ¿de quién es esa bendición? Es de Dios. Nosotros somos simples instrumentos, nosotros somos simples medios a través de los cuales Dios bendice. Por eso dice en el versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Me encantó la ilustración que usó Miguel Núñez en una de sus conferencias en Por Su Causa. Dice que había un pajarito carpintero que está dándole a un árbol, a un tronco, y de repente cae un rayo del cielo, ¡pum! Y el árbol se cae, y dice el pajarito, ¡wow, qué poder! Mi hermano, ¿quién te distingue? ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Eso es un don que da Dios. A Dios le ha placido, Dios no necesita a ninguno de nosotros, pero Él es tan bueno que a Él le ha placido escoger a seres humanos débiles y a través de ellos manifestar su poder y su gloria. He ahí el primer elemento que Pablo nos provee para evaluar el ministerio desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva del mundo. El verdadero líder cristiano es un portavoz del mensaje de la cruz. Pero precisamente por eso, y aquí viene el segundo elemento, el verdadero líder cristiano es una persona que vive a la luz de ese evangelio que predica. Él no solamente predica el evangelio, él vive a la luz de ese evangelio que predica. Esto es lo que Pablo viene a decirnos en los versículos 8 al 13. Ahora, antes de leer el pasaje, para poder entender esta porción de la carta, que voy a leer en un momento, debemos conocer algunas costumbres a las que Pablo parece estarse refiriendo en este pasaje. Recuerden que el mundo en aquellos días estaba bajo el poder de Roma, del Imperio Romano. Cuando las legiones romanas regresaban victoriosas del campo de batalla, entraban en la ciudad en una gran procesión en la que primero venían los militares más veteranos, luego venían los militares más jóvenes,
y detrás de todos los enemigos que habían sido capturados en batalla. Estos prisioneros también eran alineados en un orden de rango descendente. En la parte delantera iban aquellos que pertenecían a las clases más altas, ahí iban los generales, los capitanes, y así hasta que al final de la cola estaban los soldados y los que pertenecían a las clases más bajas. Estos que estaban obviamente al final de la cola en la procesión se tragaban todo el polvo de los demás y ellos ya sabían de antemano que estaban destinados a terminar en el teatro, peleando con gladiadores o siendo tirados simplemente a las bestias para que las bestias se los comieran vivos para entretenimiento del pueblo. Y ahora Pablo se vale de esta figura para hacer un contraste entre él y los apóstoles por un lado y los corintios que se estaban jactando y envaneciendo por el otro. Lean ahora los versículos 8 y 9. Pablo dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Nosotros somos los últimos en la procesión, los que se tragan todo el polvo, los que van a terminar en el teatro como un espectáculo. Los apóstoles, Dios nos ha exhibido como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¡Wow! Mire, mis hermanos, todo este pasaje está cargado de una fuerte ironía y sarcasmo. Eso no quiere decir que ahora te pongas a hablar con ironía y con sarcasmo. Pablo estaba siendo aquí inspirado por el Espíritu Santo, tú no lo eres. Generalmente cuando usamos la ironía y el sarcasmo, fácilmente se nos puede ir la mano. Yo creo que hay momentos para usar la ironía como una forma de querer chocar a una persona y hacerlo reaccionar. Y eso es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo quiere desinflar el orgullo de los corintios. Y ahora les está diciendo, ustedes dan la impresión de que no necesitan absolutamente nada, como si ya estuvieran reinando con Cristo. Ustedes se sienten profundamente satisfechos y prósperos y quisieran que nosotros, los líderes de la iglesia, tengamos ese mismo aire de triunfalismo que ustedes tienen. Ojalá estuvierais reinando, dice Pablo, porque eso significaría que ya Jesucristo regresó del cielo para reinar en gloria. El problema es que eso no ha sucedido todavía. Nosotros estamos en el campo de batalla. Nosotros estamos en medio de un mundo que aborrece al Señor y al Evangelio. Es por eso, mis hermanos, que Santiago dice en su carta: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Nosotros no hemos llegado al cielo, Jesucristo no ha regresado en gloria, nosotros estamos todavía en terreno enemigo. ¿Saben, mis hermanos, lo que ocurre cuando los cristianos comenzamos a suspirar por los aplausos y la aceptación del mundo? Que terminamos abandonando la predicación del Evangelio y el estilo de vida que el Evangelio promueve, porque nosotros sabemos que el Evangelio es considerado en el mundo como la más grande locura y necedad. Noten el versículo 10, dice Pablo: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Otra vez, aquí está la ironía, no lo olviden. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, es como si él estuviera diciendo: el mundo nos tiene por insensatos por el hecho de proclamar ese mensaje que ellos consideran como una locura. Ustedes, en cambio, en su afán de mantener vuestra reputación de gente sensata, ustedes parecen estar dispuestos a poner a un lado el Evangelio, a poner a un lado la sabiduría de Dios que se manifiesta en ese Evangelio y volver a abrazar la sabiduría del mundo. Ahora, si ustedes hacen eso, dice Pablo en otras palabras, ¿quién es el necio aquí? No sé si captaron el asunto. Recuerden que una ironía es decir lo contrario en una forma irónica. San Pablo dice: nosotros somos insensatos y ustedes los prudentes. ¿No será al revés?
que ustedes son los necios que están queriendo ahora abandonar el Evangelio para volver a abrazar la pompa, el brillo, la fama, la popularidad del mundo. A veces los cristianos queremos quitarnos de encima el ropaje evangélico. Y mira, mi hermano, déjame decirte algo. Si a ti nunca te ha pasado eso, te felicito. Yo, lamentablemente, y para mi vergüenza, no puedo decir lo mismo. Y uno quiere hablar en un lenguaje como para que la gente vea que uno no somos tan estúpidos. Nos queremos quitar de encima ese ropaje evangélico. Porque ese ropaje no tiene mucho brillo en el mundo, hermanos. ¿Y saben lo que terminamos siendo? Unos verdaderos insensatos. Porque nos estamos alineando con esa sabiduría del mundo que fue totalmente derrotada por la sabiduría de Dios. Decíamos la semana pasada que las autoridades de este mundo se creyeron muy sabias y muy astutas cuando finalmente lograron condenar a muerte a Jesús. ¡Qué victoria! En estos días estaba viendo con mis nietos las Crónicas de Narnia otra vez. La bruja, el león y el ropero. Qué escena tan fuerte cuando la bruja mata a Aslan. Y cómo se ven todos esos monstruos horribles gozándose en haber matado a Cristo. Tuvimos victoria. Pero ¿saben lo que estaba pasando ahí? Que gracias a esa necedad del mundo, ellos sin saberlo estaban llevando a cabo el plan de Dios. La sabiduría del mundo fue derrotada en la cruz. Dios ganó perdiendo. Así que, hermanos, que el mundo piense lo que le dé la gana, que el mundo piense lo que quiera. La realidad del caso es que al haber abrazado el Evangelio de la cruz con todo nuestro corazón, los cristianos nos hemos alineado a la sabiduría y el poder de Dios, que es infinitamente más sabio y más poderoso que cualquier hombre. Pero eso tendrá un costo en este mundo. Sigue diciendo Pablo, versículo 11, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria, la basura del mundo, el desecho de todos. Ese es el precio que muchas veces tenemos que pagar por el Evangelio. Miren, hermanos, seguir a ese Cristo que fue rechazado por el mundo tiene un costo. Proclamar el mensaje del Evangelio de la cruz, que el mundo considera una locura, una necedad, una tontería, hermanos, eso tiene un costo. Pero si en verdad somos cristianos, debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de seguridad para llevar a cabo el ministerio que el Señor le ha asignado a cada uno. No todos tendremos que sufrir en el mismo grado. No todos tendremos que ministrar en las mismas circunstancias, pero mi amado hermano, mi amada hermana, si tú eres cristiano, todos debemos estar dispuestos a pagar el precio que sea, para escuchar al final, en aquel día, las benditas palabras de nuestro bendito Salvador: bien, buen siervo y fiel. Me imagino que alguien debe estar pensando, bueno, pastor, pero no me compare con el apóstol Pablo. Yo soy un cristiano común y corriente, sin muchas pretensiones. Es más, ni ministro del Evangelio soy. Yo soy un simple cristianito. Bueno, mi hermano y mi hermana, si tú estás pensando así, escucha ahora nuestro tercer y último encabezado, que veremos mucho más brevemente. El verdadero líder cristiano no solamente proclama el Evangelio de la cruz, no solamente vive a la luz de ese Evangelio de la cruz que proclama, sino que también promueve en el pueblo de Dios el camino de la cruz.
El verdadero líder cristiano promueve en el pueblo de Dios el camino de la cruz. Versículo 14 al 17. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, los ayos eran esclavos que habían en las casas, sobre todo de las personas ricas, que guiaban a los niños a la escuela, y eran personas que tenían cierta autoridad sobre los niños, pero no tanto como el padre. Ahora dice Pablo, aunque ustedes tengan 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por lo tanto os ruego que me imitéis. El mismo Pablo que ha dicho, yo estoy hambriento, desnudo, sufro la consecuencia de vivir el Evangelio, dice, imítenme en eso. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En los días de Pablo se esperaba que los hijos imitaran a sus padres. Eso es un tanto extraño en esta época, porque hoy día más bien los hijos hacen todo el esfuerzo posible por parecerse lo menos que puedan a sus padres. El individualismo es una bandera hoy que los muchachos levantan con orgullo. No me parezco a mi familia, sépanlo todo. No, en la época de Pablo no era así. En la época de Pablo se asumía que los hijos iban a imitar a los padres. Y de hecho, si un padre era panadero, era muy probable que el hijo terminara siendo panadero. Y ahora Pablo está diciendo, a la luz de esa realidad cultural de su época, no olviden que fui yo el instrumento que Dios usó para engendrarlos espiritualmente. Por más que ustedes rechacen mi ministerio, dice Pablo, ustedes no van a negar la realidad de que Dios quiso históricamente usarme a mí para fundar esta iglesia. Yo los engendré. Por lo tanto, dice Pablo, imítenme, porque los hijos imitan a los padres. Eso no quiere decir que Pablo esperaba que ellos se convirtieran en apóstoles, o que todos ellos se convirtieran en misioneros como era Pablo y llevaran el evangelio a países lejanos. No, lo que ellos debían imitar era la pasión de Pablo por vivir a la luz del evangelio, sin importar las consecuencias que eso pudiera acarrear en sus vidas. Eso es lo que Pablo está diciendo, imítenme a mí, que en vez de seguir persiguiendo los valores que el mundo persigue, abrazaran de todo corazón el evangelio de la cruz, que estuvieran dispuestos a seguir a Cristo crucificado, con todas las implicaciones que eso tiene. Imítenme en eso, dice Pablo. Miren, mis hermanos, el asunto no es creer en las doctrinas correctas solamente, es estar dispuestos a vivir el estilo de vida que esas doctrinas promueven. Tú dices creer que el Hijo de Dios dejó su zona de seguridad y de comodidad en los cielos, se hizo hombre para morir en una cruz por pecadores que lo odiaban, para rescatar al hombre de su perdición. Tú dices creer eso. Mi hermano, ¿cómo se supone que deben vivir todos aquellos que tienen esta doctrina? ¿Es acaso congruente? ¿Es acaso congruente ver a un cristiano suspirar por las mismas cosas que el mundo suspira? ¿Es eso congruente? Sobre todo a la luz de lo que Cristo hizo para rescatarnos de esta esclavitud. Muchas veces leemos la vida de hombres como el apóstol Pablo, como Adoniram Hudson, como Hudson Taylor, William Carey y muchísimos hombres de Dios de la historia, y nos sorprendemos cómo estas personas pudieron vivir así, cómo pudieron poner a un lado la comodidad, cómo pudieron entregar sus vidas, arriesgarse aún a morir por causa de Cristo. ¿Saben algo, hermanos? Esos cristianos simplemente fueron consecuentes con las doctrinas que profesaban creer. Por eso decía Livingstone, que se fue al África a predicar el evangelio, y cuando murió, antes de morir, él pidió que por favor enterraran su corazón en África. Y Livingstone decía, a cada rato me preguntan cómo yo pude haber hecho este sacrificio, y yo les digo, yo no he hecho ningún sacrificio. Yo no he hecho ningún sacrificio. Esos cristianos simplemente fueron consecuentes con sus doctrinas.
Y esto era tan importante para Pablo que le dice en el versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo. ¿Saben para qué lo envió? Dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor, para que les recuerde mi proceder en Cristo. Para mí es tan importante que ustedes me imiten en esto, que yo envié a Timoteo no para que dé un curso de teología sistemática. Y yo, por supuesto, no estoy para nada en contra de un curso de teología sistemática, ustedes me conocen, pero Pablo está diciendo, yo envié a Timoteo para que él les muestre a ustedes cómo es que yo he vivido, para que ustedes puedan imitarme a mí. Pablo dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Por supuesto, Pablo estaba consciente de que no todos iban a reaccionar a la carta de él como debían reaccionar. Y por eso concluye este capítulo con una nota de advertencia, versículo 18. Mas algunos estáis envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros.